A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo funciona la memoria? O sea, ¿cómo es que una experiencia se acaba convirtiendo en un recuerdo? ¿Y por qué, de repente, detalles que parecían súper importantes, pues se esfuman? Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso, seguir el viaje alucinante de un recuerdo, desde que es una simple sensación hasta que, bueno, se convierte en parte de lo que somos. Vamos a ello. Para llegar a entender el poder que tiene la memoria, a veces lo mejor es fijarse en qué pasa cuando no está. Él es Clyde Waring, un músico brillante al que la vida le cambió por completo. Una infección cerebral, de repente, le arrebató la capacidad de crear nuevos recuerdos, dejándolo, atrapado en un presente que dura apenas unos segundos. Para él, cada instante es como si acabara de despertar. Su caso nos deja una lección importantísima. La memoria no es solo el pasado, es el hilo que cose nuestro presente y el que nos permite incluso imaginar un futuro. Entonces, ¿qué es la memoria exactamente? Pues lejos de ser una especie de disco duro estático, es un proceso cognitivo superactivo, muy dinámico. Es esa habilidad que tenemos para coger información del mundo, codificarla en un lenguaje que el cerebro pueda entender, guardarla en un sitio seguro y, lo más importante de todo, recuperarla justo en el momento en que la necesitamos. Este viaje, tiene 4 fases. Lo primero, adquirimos información a través de los sentidos. Después, la codificamos, como si la tradujéramos para poder guardarla. Y ojo, aquí está la clave. Si la codificación es mala, el recuerdo será débil. Tercero, la almacenamos. Y ya por último, la recuperamos. Venga, pues vamos a seguir un recuerdo a través de cada una de estas etapas. Muy bien, pues el viaje empieza justo aquí. En la primera parada, que es también la más fugaz de todas, la memoria sensorial. Pensemos, por ejemplo, en la estela de luz que deja una bengala en la noche. Durante una milésima de segundo, nuestra mente guarda una réplica casi perfecta, de altísima fidelidad, de todo lo que vemos, oímos. Es una especie de buffer con una capacidad enorme, pero que se borra casi al momento. Le da a nuestro cerebro el tiempo justito para decidir qué es lo bastante importante como para prestarle atención. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Cuánta información podemos captar de verdad en un simple parpadeo? Pues el psicólogo George Sperling ideó un experimento absolutamente brillante para responder justo a eso. El método de siempre, el de informe total, era sencillo. Se mostraba una tabla con letras durante un instante y se pedía que se recordaran todas las posibles. La gente, de media, recordaba 4 o 5. Pero aquí es donde vino el golpe de genio de Sperling, el informe parcial. Después de mostrar la misma tabla, un sonido indicaba qué fila concreta había que recordar. Y el resultado fue alucinante. La gente podía recitar la fila entera casi sin fallos. Y este gráfico lo deja clarísimo. El recuerdo se disparaba a más de 9 letras cuando la señal era inmediata. La conclusión es increíble. Durante un brevísimo instante, nuestro cerebro lo ve absolutamente todo, pero esa información se desvanece a una velocidad de vértigo. Si se tardaba solo un segundo en dar la señal, el recuerdo caía en picado. Acababa de demostrar la existencia de la memoria icónica, ese primer eco visual que tenemos del mundo. ¿Vale? La información que consigue sobrevivir a ese primer filtro y que llama nuestra atención pasa a la siguiente fase, lo que podríamos llamar el taller de la mente, o la memoria de trabajo. Aquí nos encontramos con un límite muy famoso. El psicólogo George Miller descubrió el mágico número 7 más menos 2. Esa es, de media, la cantidad de cosas que podemos manejar de forma consciente a la vez. No es ninguna casualidad que los números de teléfono, antes de que tuviéramos agendas digitales, se agruparan en torno a esa cifra. ¿Y cómo nos saltamos este límite? Pues con una estrategia que usamos casi sin darnos cuenta, el chunking, que es básicamente agrupar. Es muchísimo más fácil recordar un número de teléfono si lo agrupamos en bloques que si intentamos memorizar una serie de 9 dígitos sueltos. Lo que hacemos es convertir un montón de elementos pequeños en unos pocos chunks o bloques que tienen más sentido para nosotros. Con el tiempo, la idea evolucionó a un sistema más activo, la memoria de trabajo. El modelo de Baddeley y Hitch lo que sugiere es que no es un único almacén, sino que es como un equipo de trabajo. El ejecutivo central vendría a ser el director de orquesta, el que gestiona la atención. El bucle fonológico es esa voz interior que nos repite un número para que no se nos olvide. La agenda visoespacial es como el ojo de la mente, que visualiza una ruta. Y el buffer episódico es el que une todo para crear una escena con sentido. Claro, si tenemos estos sistemas tan sofisticados, ¿por qué olvidamos cosas constantemente? Pues porque a veces la memoria es un poco como un cubo que tiene fugas. Para entender por qué olvidamos, tenemos que conocer a Hermann Ebbinghaus. Este pionero del siglo XIX se usó a sí mismo como conejillo de indias en un experimento súper riguroso. Se dedicó a memorizar miles de listas de sílabas sin ningún sentido, para estudiar el recuerdo en su estado más puro, sin que el significado de las palabras interfiriera. Y luego, claro, midió con una precisión increíble cuánto tiempo tardaba en olvidarlas.
Y lo que descubrió es lo que se conoce como la famosa curva del olvido. Es que fijaos, la caída al principio es brutal. Después de solo 20 minutos ya había perdido más del 40%. O sea que la gran batalla de un recuerdo se libra en realidad en esa primera hora. Pero ojo que hay una buena noticia, ¿eh? La curva luego se va estabilizando. Lo que logramos retener después de un día tiene muchísimas más papeletas para quedarse con nosotros a largo plazo. Otro fenómeno de lo más curioso es la curva de posición serial. Cuando intentamos recordar una lista, normalmente se nos quedan muy bien los primeros elementos, es el efecto de primacía, y también los últimos, el efecto de recencia. ¿Y los del medio? Pues los del medio normalmente se pierden por el camino. Y esto tiene consecuencias en todo, ¿eh? Desde cómo estudiamos hasta por qué en una entrevista de trabajo casi siempre es mejor ser el primero o el último. Pero, claro, olvidar no es solo que un recuerdo se desvanezca y ya está. Muchas veces es una batalla campal entre recuerdos. En la interferencia proactiva, un recuerdo antiguo se mete por medio de uno nuevo, como cuando vamos a escribir nuestra dirección nueva y sin querer ponemos la antigua. Y en la retroactiva es al revés. La información nueva sabotea a la vieja. Vamos, es el motivo por el que una contraseña nueva puede hacer que la anterior se borre por completo de nuestra mente. Bien, ya entendemos más o menos cómo funciona el sistema y por qué falla. Así que ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos hacer que nuestros recuerdos sean más fuertes? Vamos a ver algunas estrategias. El punto en común de todas estas técnicas es que nos obligan a procesar la información de una forma mucho más activa, más profunda. Ya sea la repetición espaciada, la elaboración, que es conectar lo nuevo con lo que ya sabemos, o visualizar imágenes muy potentes. Todas estas estrategias convierten el aprendizaje en algo deliberado, no en algo pasivo. Una de las técnicas más legendarias que existen es el método de Lozi, también conocido como el Palacio de la Memoria. Lo que hace es aprovechar nuestra memoria espacial, que es excelente, para crear un sistema de archivado mental. Se elige un lugar que conozcamos muy bien, se traza una ruta por él y se van colocando imágenes de lo que queremos recordar en puntos clave. Para recuperarlo, solo hay que volver a recorrer el palacio con la mente. Es literalmente un superpoder que está al alcance de cualquiera. Y con esto llegamos a una de las ideas más potentes sobre la memoria, una idea que impulsaron psicólogos como Frederick Bartlett. La memoria no es una grabadora de vídeo, para nada, es más bien un artista, un reconstructor. Cada vez que traemos un recuerdo a la mente, no lo estamos reproduciendo, lo estamos volviendo a construir, hubiendo trocitos, rellenando los huecos y dándole un sentido que, a lo mejor, ni siquiera tenían un principio. Y cerramos con una pregunta que da que pensar, ¿no? Si cada recuerdo es en realidad una reconstrucción, una mezcla de lo que pasó y de cómo lo interpretamos, ¿qué parte de lo que recordamos es un hecho real y qué parte es, bueno, la historia que nos vamos contando para que nuestra vida tenga sentido? Al final, la memoria no se limita a grabar nuestro pasado. No. Lo que hace, y esto es lo increíble, es que lo escribe activamente. Gracias por habernos acompañado en este análisis.